Teresa Freixe acerca de pues este acuerdo al que ha llegado PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Doña Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Pues bien dentro de lo que cabe. Claro, efectivamente, sin entrar en detalles, bien. Eso es. Un titular de este acuerdo ha sido, permítame la expresión, una bajada de pantalones del Partido Popular, ha sido un conchabeo o ha sido una buena noticia para España. A ver, era algo inevitable. Llevábamos ya un retraso escandaloso. Por cuarta vez íbamos a ser señalados en el informe sobre el Estado de Derecho de la Unión Europea como incumplidores con los criterios de verificación que desde Bruselas y desde el Consejo de Europa están vigentes desde hace largos años. Tenemos una ley vigente que hay que cumplirla, no lo olvidemos. No se pueden cambiar las leyes, digamos, por la vía de hechos, sino que necesitan toda su tramitación. Entonces, era inevitable que si se trataba de impedir que en el informe que va a salir en julio le sirviéramos en bandeja a la Comisión Europea que nos pudiera presentar un recurso de incumplimiento y que eso pudiera conllevar retirada de fondos, como en el caso de Polonia, etcétera, pues o se le daba una solución a esto y a otras cosas que también están dentro del pacto, o realmente pues quedábamos a la cola de la cola. Hace nada, hace 10 días, en la reunión de los consejos de justicia europeo, se nos equiparó a Polonia, Hungría y a Turquía. Es decir, que realmente nuestra posición era absolutamente muy delicada. Y bien, ya teníamos en marcha esta renovación, porque si ustedes recuerdan, ya hace tiempo que los candidatos habían pasado por los filtros que hasta ahora están establecidos y que había pues una lista amplia dentro de la cual Congreso y Senado son los que están llamados legalmente a buscar el acuerdo de 3/5 para el nombramiento de los consejeros del Poder Judicial. Y es lo que se ha hecho, pero en paralelo se ha presentado ya en el Congreso de los Diputados la proposición de ley a partir de la cual se tienen que poner en marcha el resto de acuerdos. Es decir, que cambie el modo de elección de los consejeros para que los 12 vocales jueces se elijan por y entre los jueces y se mantenga el cupo de los 8 vocales juristas nombrados a través del Parlamento, que estas son las directrices del Greco, Comisión de Venecia, Comisión Europea, etcétera. Con lo cual esto se pone en marcha. Se pone en marcha también la modificación legal para evitar que una persona que está en el mundo de la política acceda a la jurisdicción y viceversa, sin un periodo de tiempo de estar, digamos, como decimos nosotros, en la nevera. Es decir, 5 años entre que se está en un cargo y se pueda pasar al otro. Que eso es importantísimo, por ejemplo, en la figura del fiscal general del Estado. Pero no solo ahí, también en el nombramiento, por ejemplo, de magistrados del Tribunal Constitucional, que hemos tenido en estos últimos tiempos ejemplos nada edificantes. A mí el acuerdo me parece bien. Ahora lo que hemos de estar es muy vigilantes, y lo estaremos tanto a nivel interno como a nivel europeo, para que el acuerdo se cumpla, porque no es malo en cuanto a su contenido. Parece que Es evidente Bolaños, que desconfiamos claro. de los que lo tienen que aplicar, eso por supuesto, ¿no? Pero, bueno, pues hay que establecer mecanismos para que los acuerdos se cumplan. No vale llegar a un acuerdo, hacerse la foto, tocar las campanillas y al día siguiente salir en televisión diciendo lo que pacté ayer no me vincula. No, eso no, señor Bolaños, eso no. Eso es lo que ha hecho el señor Bolaños. También Pachi López ha dicho que no, que aquí no se ha pactado que los jueces elijan a los jueces, ni muchísimo menos. Eso es lo que nos ha aclarado Pues es que Pachi no López. deben de Por lo tener tanto, ¿nos comprensión podemos lectora, fiar del Partido Socialista? A ver, no deben de tener comprensión lectora porque los términos del acuerdo están por escrito. Y por lo tanto, pues ahí los tenemos. Y la Comisión Europea ya ha dicho que estará vigilante. Y si este año pues se suaviza un tanto a partir de los cambios que vaya habiendo, como quedemos en los informes sobre el Estado de Derecho, pues ojo, mucho cuidado, porque a Polonia se le paralizaron muchos millones de euros y se le sancionó a pagar 1 millón de euros diario durante un año por hacer cosas semejantes a los que algunos de aquí pretenden hacer. Pues vamos a ver si no nos cae esa multa. ¿Le gustan los 20 nombres? ¿Les parece nombres preparados y personas capacitadas para el cargo?
A ver, yo no los conozco personalmente, es evidente. He visto sus perfiles en las publicaciones de prensa y, en principio, pues los jueces están elegidos entre las diversas categorías judiciales y de los juristas, pues son también personas que cumplen con el perfil. Ahí la capacidad técnica se la tengo que presuponer. Otra cosa es, digamos, ya después cómo vayan a responder, pero no tengo por qué de entrada tener algún temor sobre ellos, porque entonces tendríamos que conocer a fondo a cualquier candidato a cualquier puesto que dependa de nombramientos, ¿no? Y eso es imposible de saberlo. Se cumplen los requisitos que la ley marca, eso está claro. Pero, ¿qué efectos? Vamos a ver, después hablaremos del acuerdo y del cumplimiento o no cumplimiento del acuerdo. La experiencia dice que no va a haber cumplimiento del acuerdo. Si nos remitimos a lo que ha ocurrido en los últimos 5 años relacionado con la Moncloa y las decisiones de Moncloa en asuntos judiciales y de todo tipo, hay que apostar porque no habrá acuerdo. Vamos a ver si después la presión de Europa lo consigue. No, yo no voy a apostar porque no haya acuerdo. Yo voy a apostar para que lo haya. Es decir, tenemos que estar vigilantes para que el acuerdo se cumpla. No podemos pensar en que hacer política significa tomar acuerdos y que luego todo el mundo se los salte. No, señor, mire, cuando se toman acuerdos, pues hay que cumplirlos. Pero usted sabe mejor que yo que entre el ser y el deber ser hay un trecho enorme. Una cosa es cómo deben ser las cosas y otra en la España de Sánchez cómo son. Pero una pregunta en concreto que le quería hacer yo. Tenemos renovado el Consejo General del Poder Judicial y ahora qué decir, qué decisiones tiene que tomar, qué efectos va a tener, qué jueces va a nombrar, cómo va a afectar esto al funcionamiento de nuestro sistema judicial en los próximos meses. Bueno, vamos a tener en principio la buena noticia de que las 100 y pico vacantes que están provocando unos retrasos terribles porque los asuntos se les acumulan en los juzgados a los jueces en activo y eso, quien lo sufre es la ciudadanía, eso se va a poder ir desatascando. Eso siempre va a ser una buena noticia. El nombramiento de los cargos está también delimitado por las leyes y es un nombramiento que no tenemos por qué a priori pensar que vaya a ser un nombramiento que se vaya a realizar de manera ilegal. La ley se va a tener que cumplir porque además hay todos los mecanismos posibles, por ejemplo, pues de recursos ante el Supremo para que esto no sea así. Recordemos que el Tribunal Supremo pues ha considerado que ha habido desviación de poder en nombramientos que ha hecho el fiscal general del Estado y los ha considerado nulos y ahí se tiene todavía que ejecutar la última sentencia, pero ya se ejecutó la anterior. Pensemos también que el Tribunal Supremo anuló el nombramiento de la presidenta del Tribunal de Cuentas por no cumplir, perdón, no de Cuentas, del Consejo de Estado por no cumplir con los requisitos legales. Mecanismos los hay. No podemos pensar en que aquí los políticos pueden hacer lo que quieran. Los políticos están sujetos a la ley y son los primeros que están sujetos a la ley. Y la ciudadanía y el resto de poderes tienen que estar vigilantes para que la ley se cumpla. Y como tenemos instrumentos jurídicos para poder activar que se realicen de una manera correcta las cosas, pues utilizarlos. El problema está en si nos desentendemos, pensamos que bueno, que todo es un pasteleo. No, la democracia no es esto. Ya sabemos que en la democracia hay problemas. Pero en la democracia, en el Estado de Derecho, que no es una entelequia, sino que es una especie de camino a transitar para que la democracia sea efectiva, pues la ley se tiene que cumplir y los mecanismos para hacerla cumplir los tenemos. Hace falta activarlos. Pero usted sabe mejor que yo que el que algo sea ilegal, irregular, inconveniente o incluso criminal no impide que se produzca. Es decir, que podemos decir es ilegal vulnerar el Código Penal, pero se vulnera. Es ilegal vulnerar o sortear la Constitución, pero se hace. Entonces, eso por un lado. Y aquí viene la segunda parte. Uno tiene, por lo menos yo, quizás por mi avanzada edad y los años que llevo yo en esta profesión sin ventura, pero muy divertida, que es el periodismo, de que en este momento en España, y lo digo no con dolor, sino casi con indignación, frente a los intentos de forzar nuestra democracia hacia caminos que no debieran transitarse, estamos un reducido número de periodistas y creemos que los jueces. En el caso concreto de los jueces, de la justicia, de los magistrados, ¿usted percibe que hay una voluntad decidida de poner pie en pared y hacer que la ley se cumpla por encima de todo?
Los magistrados y jueces españoles, en su inmensísima mayoría, son profesionales como la copa de un pino. Y lo han venido demostrando a lo largo de toda nuestra historia. ¿Que ha podido haber algún caso poco edificante? Pues lo ha habido. El problema no está en que eso se produzca, sino el problema lo tendríamos si no existieran mecanismos para poder incidir en ese incumplimiento. Algunos se han manchado la toga con el polvo del camino. He trabajado en muchos países de Europa del Este, después de la caída del muro de Berlín, precisamente en la formación de jueces para que, digamos, se fueran transformando el poder judicial de estos países en un poder judicial afín al de los estados democráticos. Y he visto problemas en ellos que algunos me recuerdan lo que ha empezado en estos últimos años a suceder aquí. Pero lo hemos podido ir revirtiendo. En el caso de Polonia se ha podido ir revirtiendo, claro está que ha tenido que haber un cambio político importante, eso hay que tenerlo en cuenta. En el caso de Hungría, pues se está en ello, con un poco más de retraso, y en otros países, pues en Rumanía hasta incluso se revirtió una amnistía mal dada que se llegó a hacer, y en otros países ha habido una tutela muy importante por parte del Consejo de Europa y de la Unión Europea al respecto, garantizando y apoyando la labor de los jueces. Porque los jueces, además de ser jueces internos, son jueces europeos, eso no lo podemos olvidar. Y también aplican el derecho europeo, no lo podemos olvidar. Por lo tanto, mecanismos los tenemos, pero es necesario activarlos. También es necesario que la ciudadanía los conozca. Pero somos el único país de la Unión Europea que no enseña a sus jóvenes ni qué es una constitución, ni cómo se forman los órganos y qué competencias tienen, ni lo que significa estar integrados en la Unión Europea. Yo no sé si es que nos quieren cada vez más tontitos, pero esto sería muy importante de solucionar, porque si no, esa ciudadanía, digamos, informada y crítica que ha reivindicado toda su vida Norberto Bobbio no va a tener lugar nunca, ¿no? Entonces hay que esforzarse en esa línea y, sobre todo, pues apoyar todo aquello que pueda incidir en una mejora del sistema. Y terminamos. Hay un personaje en concreto, que es el fiscal general del Estado. Yo quería preguntarle si con su experiencia y su conocimiento usted le encuentra paralelos o equivalentes, homólogos en las fiscalías generales de otros países al que tenemos en España. Me refiero a don Álvaro García Ortiz. Es difícil, porque aquí tenemos un problema de origen, en este caso concreto, que es que la Constitución hace coincidir el mandato del fiscal con la legislatura, cuando las directrices europeas dicen que no tiene que coincidir, porque hay que garantizar que el Ministerio Fiscal sea también un órgano independiente. Y en nuestro caso, pues la Constitución no lo facilita. Pero a través de una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, eso se podría facilitar, haciendo que fuera menos dependiente en la toma de decisión de lo que son las directrices del Gobierno, garantizándole, como sucede en Italia o en Alemania, su esfera de autonomía similar a la de los jueces, que aquí no es similar a la de los jueces, es un órgano jerárquico en donde los problemas los tienen los fiscales que no están de acuerdo con el Ministerio Fiscal. En estos momentos el Ministerio Fiscal es algo que está en el ojo de mira de Europa, en España, porque realmente no se están haciendo bien las cosas. No se están haciendo bien las cosas porque incluso cuando se produjo la renovación de esta persona, la que ocupa actualmente el cargo en la Fiscalía General del Estado, con la nueva legislatura, la que empezó hace poco, el informe del Consejo General del Poder Judicial lo consideró inidóneo. Pese a así, el Gobierno lo nombró. Con lo cual, tenemos ahí una falta de legitimidad de origen porque el órgano técnico que tenía que evaluar sus condiciones lo evaluó negativamente. Entonces, no es extraño que después se hayan producido las cosas que se han producido. Esa es la realidad. César Freixen, muchísimas gracias por estar con nosotros en este especial Pentagrama y le damos las gracias porque usted sí que representa el rigor que la carrera judicial se merece. Usted sí que sabe, eso es. No, yo no tengo nada que ver con la carrera judicial. Sí, bueno, les tengo un gran respeto. Usted sí que sabe y nosotros tocamos de oído. Y realmente, la verdad, yo creo que podemos estar confiados en nuestro Poder Judicial. Bueno, muchísimas gracias, de verdad.